Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el profesor Gabriel Torres Valenzuela de la prestigiosa institución educativa Cayetano Heredia y estoy a cargo del curso de Física Elemental. En tal virtud voy a pasar a explicar una clase correspondiente al tema de magnitudes físicas. La idea es de que la explicación sea clara y breve. Pero si aún así existiera alguna duda, no dudes en hacer las consultas correspondientes, que con mucho gusto te atenderé. En la parte teórica voy a explicar la teoría de la guía correspondiente, así como también desarrollaré los ejercicios contenidos en la guía, en dicha guía. De igual manera, al final voy a entregar una práctica domiciliaria, a fin de que practiques, y desarrolles ejercicios muy similares a lo que voy a pasar a exponer. Muchas gracias por su atención. Vamos a empezar la parte teórica respondiendo a la pregunta: ¿qué es la física? Podríamos decir de una manera muy simple que la física es una ciencia que se encarga del estudio de los fenómenos físicos. Que la física entonces es una ciencia que se encarga del estudio de los fenómenos físicos. Debemos entender fenómeno como sinónimo de cambio. Pero ¿qué es un fenómeno natural? Es todo cambio que ocurre en la naturaleza, es decir, sin intervención de la mano del hombre. Tenemos, por ejemplo, la luz natural, que proviene del sol. Decimos natural, pues no ha intervenido el hombre en su elaboración. En la noche tenemos la luz artificial, donde sí ha intervenido la mano del hombre. Vamos a definir qué se denomina fenómeno físico. ¿A qué llamamos fenómeno físico? Cuando no altera su estructura interna. El cuerpo sigue siendo lo que es. No se transforma en otro cuerpo o en otra sustancia. Fenómeno químico: cuando sufre cambios en su estructura interna, el cuerpo deja de ser lo que es y se transforma en otro cuerpo, en otra sustancia. Por ejemplo, si agarramos un papel y lo cortamos con una tijera, el papel después de cortado sigue siendo papel. Ha sufrido un cambio, pero sigue siendo papel. No ha dejado de ser lo que era, entonces es un cambio físico. Pero si encendemos un cerillo o un papel, entonces el cerillo o el papel, después de quemado, ya deja de ser lo que era y se transforma en otro cuerpo, en otra sustancia. El cerillo se transforma en humo, en humo y en polvillo negro. Pero la física, como toda ciencia, hace un estudio sistemático, metódico. Emplea el denominado método científico. ¿Y cuáles son las partes de este método? La primera parte se denomina la observación. La segunda parte se denomina la hipótesis. La tercera parte, la experimentación. Y la cuarta parte, la ley. Ejemplo. Un ejemplo muy conocido. Aquí tenemos un científico que estaba reposando, que estaba descansando en un árbol de manzanas. Cuando de pronto una manzana ya madura se desprende del árbol y le cae justo en su cabecita. Entonces el científico pensó, ¿por qué cayó la manzana en su cabeza? ¿Por qué cuando se desprendió del árbol, de la rama del árbol, se fue para abajo y no se fue para arriba? Todo esto y muchas otras preguntas se comenzó a plantear este científico. ¿Cómo se llamaba este científico? Se llamaba Isaac Newton, Es muy conocida esta anécdota, A consecuencia de ello, Newton descubrió, no inventó porque ya existía antes que él naciera, descubrió la denominada ley de la gravedad. Se representa por la letra G. El primero entonces observó
Observar y mirar no es lo mismo. Observar es mirar con atención, dándose cuenta de los detalles. Luego se planteó una hipótesis. ¿Qué cosa es una hipótesis? Una suposición que resuelve el problema o la pregunta, ¿no? Y luego viene la experimentación. Lleva su suposición a la práctica para ver si es una suposición verdadera o falsa. Y por último, una vez comprobada la hipótesis, una vez verificada, se convierte en ley. Vamos a pasar ahora a estudiar las magnitudes físicas. ¿Qué son las magnitudes físicas? Magnitud es todo aquello que puede ser medido o que se puede expresar cuantitativamente, es decir, una cantidad. Toda cantidad tiene un número y la unidad correspondiente. Por ejemplo, podemos medir la altura de una persona. Agarramos el metro, el centímetro, mide 1,60 m, 1,70 m, etc., ¿no? Podemos pesar a una persona lo mismo, ¿no? Cualquier medición que se traduce en una cantidad, es decir, un número y una unidad, es una magnitud física. Magnitud fundamental del Sistema Internacional de Unidades. Antiguamente existía el sistema métrico decimal, que las unidades fundamentales eran longitud, masa y tiempo, solamente 3. Ya posteriormente los científicos se reunieron en una convención internacional y crearon el Sistema Internacional de Unidades a fin de unificar todos los sistemas de unidades, ¿no? En este sistema, como podemos observar en este cuadro, tenemos 7 magnitudes, ¿no? La longitud, la masa, el tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancias. Son 7 magnitudes. De la longitud, la unidad es el metro, ¿no? Metro lineal. Y su símbolo es la letra M minúscula. Ojo, M minúscula. Si pone M mayúscula, está mal. De la masa, su unidad es el kilogramo, es kg. Ojo, K minúscula. Si pones K mayúscula, está mal. Del tiempo, su unidad es el segundo. Su símbolo S minúscula. Si pones S mayúscula o SEG, también está mal. La temperatura es Kelvin, grados Kelvin. Su símbolo es letra K mayúscula. Si no lo pone mayúscula, está mal. Luego viene la intensidad de corriente, su unidad es el ampere, su símbolo es la letra A mayúscula. La intensidad luminosa, su unidad es la candela, su símbolo CD minúscula. Y por último, la cantidad de sustancia, su unidad es el mol, su símbolo MOL minúscula. Ahora vamos a pasar a ver lo concerniente a la conversión de unidades. Ahí tenemos un cuadrito que contiene las unidades de longitud, masa y tiempo. De longitud, un kilómetro equivale a 1000 metros. Un metro, 100 centímetros, ¿no? Son unidades muy conocidas. Un pie, 0,3 metros. De repente eso no es muy conocida, ¿no? 0,3 metros equivale a un pie, o lo que es lo mismo, 30 centímetros. Una pulgada, 2,54 centímetros. Una yarda, 3 pies. De manera similar tenemos las unidades de masa y de tiempo. De masa, 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, 1 kilogramo 2,2 libras, 1 libra 16 onzas y 1 tonelada 1000 kilogramos. Y la de tiempo, 1 hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos, 1 hora 3600 segundos. En un día hay 24 horas y en un mes se considera un mes de 30 días, ¿no? El mes se considera de 30 días, ¿no? Un mes comercial. Vamos ahora a desarrollar, a responder las siguientes preguntas. Pregunta número 1. En el sistema internacional existen, hay que completar ahí, ¿cuántas magnitudes fundamentales existen? Qué fácil, ¿no? Y acabamos de ver, existen 7 unidades. Segunda pregunta. Indicar cuál no es magnitud fundamental
en el sistema internacional: masa, longitud, tiempo, velocidad, temperatura. ¿Cuál no es una magnitud fundamental? La masa sí es, la longitud sí es, el tiempo sí es, la velocidad no es. La temperatura también es. Pregunta número 3. Indique qué respuesta contiene unidades que no corresponden al sistema internacional de unidades. La letra A dice metro, segundo y Kelvin. Las 3 unidades sí corresponden: metro de longitud, segundo de tiempo y Kelvin de temperatura. B, candela, mol y ampere también corresponden, ¿no? Candela es de intensidad luminosa, mol de masa y ampere de intensidad de corriente. Kilogramo, segundo y metro también. Kilogramo es de masa, segundo es de tiempo y metro de longitud. Metro, kilogramo, fuerza y mol. Ahí sí no. Metro, unidad de longitud, kilogramo de masa, mol, cantidad de sustancia. La fuerza no es una unidad del sistema internacional, ¿no? Ampere, Kelvin y candela también son unidades. La respuesta sería la alternativa D. Pregunta número 4. Unir con una flecha las relaciones correctas. La unidad de masa, ¿cuál es? La unidad de masa es el kilogramo, ¿no? Unimos. La unidad de longitud es el metro. De temperatura, no me acuerdo. De tiempo es el segundo. Bien, nos quedan 2. ¿Cuál será de temperatura? ¿Kelvin o ampere? De temperatura es grados Kelvin. Me quedaría de intensidad de corriente el ampere. Bien, continuando con las conversiones, vamos a colocar el cuadro de la conversión de unidades de longitud, masa y tiempo, ¿no? Que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Y nos van a ayudar a resolver los problemas que siguen. Problema número 5. Convertir 3 libras a onzas. Solución. ¿Existe alguna relación que una o vincula las libras con las onzas? Sí, ¿no? Solamente vamos a analizar la columna que acabamos de pintar de amarillo, ¿no? Porque vamos a trabajar solamente con unidades de masa. La de longitud y tiempo, por el momento, de esas columnas no la vamos a considerar, ¿no? Como si no existiera. ¿Existe una relación que una vincula directamente libras con onzas? Sí, ¿no? Que es la tercera, ¿no? Comenzando por arriba, 1, 2, la tercera nos dice que una libra es igual a 16 onzas. Bien, partimos del dato 3 libras. Esto lo vamos a multiplicar por un factor que es igual a la unidad. Este método se llama el factor de conversión. Se basa en el principio matemático que dice: toda cantidad multiplicada por 1 es igual a la misma cantidad. Por decir 7 por 1, 7. 7 por 1 por 1 sigue siendo 7. 7 por 1 por 1 por 1 igual 7. Toda cantidad multiplicada por 1 es igual a la misma cantidad. En este caso, el factor de conversión será, podemos dividir una libra entre 16 onzas, ¿no? Es 1. 16 onzas entre una libra también es 1. ¿Qué conviene? Que vaya abajo. Como el dato comienza con libras, conviene que vaya abajo libra, ¿no? Entonces vamos a colocar abajo una libra. Arriba tendríamos que colocar su equivalencia, que es 16 onzas. Ese factor vale la unidad, porque una libra equivale a 16 onzas. Es como decir 16 onzas entre 16 onzas, 1. Eliminamos la libra, me quedaría 3 por 16, 48. ¿48 qué? 48 onzas. Las libras ya se eliminaron. La respuesta sería la alternativa D. Pasamos a la pregunta número 6. ¿Cuántos kilogramos hay en 176 onzas? Solución. Similarmente al caso anterior, las unidades que vamos a trabajar son kilogramos y onzas, son de masa.
Solamente vamos a analizar la columna pintada de amarillo, partiendo del dato que me dan 176 onzas. ¿Existe alguna unidad que una o vincula onzas con kilogramos directamente, como hemos hecho en la pregunta anterior? La respuesta es no, ¿no? Acá la primera, kilogramo con gramos, kilogramo con libra, libra con onzas y tonelada con kilogramos. No hay una directa. Kilogramos tiene la primera, la segunda y la cuarta. Onzas solamente tiene la tercera, no hay más. Obligatoriamente tenemos que utilizar ese dato. De la tercera, entonces vamos a utilizar ese dato para pasar de onzas a libras. Y luego vamos a utilizar primero de onzas a libras utilizando la tercera relación. Y luego, utilizando la segunda, vamos a pasar de libras a kilogramos. No existe una relación o una equivalencia directa que me permita pasar de onzas a kilogramos. Entonces vamos a multiplicar por, habíamos dicho primero 16 onzas abajo, 1 libra arriba. Se eliminan las onzas y ya estamos en libras. Para pasar ahora de libras a kilogramos utilizamos la segunda relación, ¿no? Colocamos 2,2 libras abajo y 1 kilogramo arriba. Ahora se eliminan las libras. Me quedaría entonces 176 por 1 por 1, 176 entre 16 entre 2,2. Efectuando las operaciones le debe de salir 5, ¿no? 5 ¿qué? 5 kilogramos. La respuesta sería entonces la alternativa A. Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención.